Venganza para víctimas, por Holly Jackson. Capítulo 37. Pip seguía sin respirar. Acercó los ojos a la puerta de listones de madera y ajustó la vista a las rendijas. Fuera, Max se dio la vuelta y pasó por delante de ella con una mano en la cara, sobre el ojo. Pip soltó aire con cuidado. La respiración le rebotó en la cara. Nat debía de haberle pegado. Eso había sido el golpe que había escuchado. No formaba parte del plan, pero había funcionado. Le dio a Pip tiempo suficiente para esconderse en ese closet. Max no la había visto, no sabía que había alguien dentro de su casa. Las pastillas estaban en su lugar, disueltas en la botella de agua. Lo había conseguido. La parte que a Ravi le preocupaba que lo fastidiara todo. Había conseguido mantener la compostura. Y ahora tocaba esperar. Max se alejó de ella y salió de la sala hacia el arco de la cocina. Pip lo escuchó buscar entre los utensilios mientras decía algo en voz baja. Otro portazo. Volvió un minuto después con algo sobre el ojo. Pip se movió para poder ver mejor a Max arrastrando los pies hasta el sillón. Llevaba algo de plástico verde. Igual se trataba de una bolsa de chícharos congelados. Bien. Pip ya contaba con que Nat no se iba a contener, aunque ahora Max tendría que explicar ese ojo morado para que encajara bien en la historia. No obstante, a lo mejor eso no era malo. Quizá hasta le venía bien. Una pelea entre Max y Jason Bell. Jason le dio un puñetazo y Max salió corriendo. Volvió con un martillo y lo golpeó desde atrás. Sí, el moretón que estaba apareciendo en la cara de Max podía encajar perfectamente en la historia que Pip estaba creando para ese hombre que aún no estaba muerto, a 16 kilómetros de allí. Max se dejó caer en el sillón. Pip ya no le veía la cara, solo la nuca a través de los listones. Escuchó un gruñido y el ruido de la bolsa, seguramente los chícharos al moverse. Se inclinó hacia adelante y su cabeza desapareció detrás del sillón. Pip no veía nada. No podía distinguir desde allí si estaba bebiendo agua. Pero sí podía oírlo. El irritante sonido de la succión de la boquilla atravesándola de lleno. Pip se levantó sin hacer ruido, con cuidado. La mochila se le enganchó con la aspiradora. La soltó y se puso recta a mirar otra vez entre los listones de madera. Desde esa altura sí lo veía. En una mano tenía los chícharos congelados sobre el ojo, con la otra agarraba la botella de agua. Dio al menos 4 sorbos largos antes de volver a soltarla. No era suficiente. Tenía que bebérsela toda. O casi. Sacó el teléfono de prepago del bolsillo de la sudadera. Eran las 8:57. Demonios, casi las 9. Pip había calculado que podrían ganar unas 3 horas manipulando el cuerpo de Jason, lo que significaba que solo le quedaban 30 minutos para que se abriera la ventana de la hora de la muerte estimada. Debía empezar a crear su coartada en 45 minutos. Y aún así en ese momento no podía hacer nada. Solo esperar. Observar a Max desde su escondite, intentar jugar a ser Dios utilizando ese lugar oscuro de su mente para obligarlo a beber más. Sin embargo, Max no le escuchó. Se inclinó hacia adelante, pero solo para posar el teléfono en la mesa. Luego tomó el control de la consola y reanudó el juego. Muchos disparos, pero Pip solo escuchaba los 6 que le atravesaban el pecho mientras la sangre de Stanley se le derramaba por las manos, en la oscuridad del closet. La de Stanley, no la de Jason. Era capaz de diferenciarlas. Max dio otro sorbo a las 9. Otros 2 a las 9:03. Fue al baño del piso de abajo a las 9:05. Estaba justo al lado del closet de Pip y lo escuchaba todo. No jaló la palanca del inodoro y ella no respiró. Otro sorbo a las 9:06 cuando volvió al sillón. Otra vez el sonido de succión de la boquilla. Soltó la botella de agua, la volvió a tomar otra vez y se levantó. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde se la llevaba? Pip no veía. Intentó mover la cabeza por todas las rendijas. Max pasó bajo el arco de la cocina. Pip escuchó el sonido de una llave abierta. Max volvió a aparecer con la botella azul en la mano, girando la muñeca para cerrar el tapón. La había llenado. Eso quería decir que se la había bebido toda, o casi. Las pastillas habían desaparecido. Ahora estaban dentro de él. Max se balanceó y se tropezó con su propio pie descalzo.
Se quedó allí de pie durante un instante parpadeando mientras se miraba los pies como si estuviera confundido. La marca del golpe en el ojo se le estaba obscureciendo cada vez más. Las pastillas debían de haber empezado a hacerle efecto. Una parte llevaba ya más de 10 minutos en su cuerpo. ¿Cuánto tiempo iba a tardar en desmayarse? Max dio un paso vacilante, balanceándose ligeramente, y luego otro rápido, apresurándose hacia el sillón. Se sentó y le dio otro sorbo a la botella de agua. Estaba mareado. Pip lo sabía. Ella había tenido la misma sensación hace ya casi un año, sentada frente a Becca en la cocina de los Bell, aunque a ella le habían dado más de 2,5 miligramos. Era agotamiento, como si el cuerpo se fuera separando de la mente. Pronto las piernas no podrían con su peso. Pip se preguntó en qué estaría pensando él mientras reanudaba el videojuego y empezaba de nuevo a dar tiros, cubriéndose tras una pared en ruinas. A lo mejor creía que el mareo había sido causado por el puñetazo que Nat le había dado en la cara. Puede que se sintiera cansado y mientras se iba quedando cada vez más dormido se estaría diciendo que lo único que necesitaba era dormir un rato. Lo que no sabía ni sospechaba era que en cuanto se quedara dormido saldría de casa y mataría a un hombre. La cabeza de Max se desplomó contra el brazo del sillón sobre la bolsa de chícharos congelados. Pip no le veía la cara, no podía verle los ojos, pero debía de tenerlos abiertos porque seguía disparando, aunque su personaje en la pantalla también se movía lentamente. Aquel mundo violento empezó a dar vueltas a su alrededor cuando Max perdió el control de sus pulgares. Pip observaba con atención, primero al videojuego, luego a Max. Esperó. Miró la hora. Había perdido 10 minutos. Cuando volvió a levantar la mirada, ninguno de los dos se movía. Ni Max, acostado en el sillón con la cabeza sobre el reposabrazos, ni su personaje virtual, de pie, quieto, en mitad del campo de batalla, con la barra de vida vaciándose mientras recibía un tiro tras otro. «Eres hombre muerto», dijo el videojuego, fundiéndose a la pantalla de inicio. Y Max no reaccionó. No se movió ni un ápice. Ya se debía de haber desmayado, ¿verdad? Estaría inconsciente. Eran las 9:17. Habían pasado 20 minutos desde que había dado el primer sorbo de agua. Pip no lo sabía. Y tampoco cómo podía estar segura atrapada en el closet bajo la escalera. Si salía de su escondite y él no estaba dormido, el plan se iría al traste. Y ella también. Con cuidado, Pip empujó la puerta de madera del closet y la abrió solo unos centímetros. Miró a su alrededor en busca de algo pequeño para probar. Se fijó en el enchufe de la aspiradora y en el largo cable que rodeaba la máquina. Eso serviría. Desenrolló parte del cable para tener margen por si tenía que volver a enrollarlo y cerrar la puerta del closet si Max reaccionaba lo más mínimo. Lanzó el enchufe hacia la sala. Hizo ruido y rebotó 3 veces contra el suelo de madera. Nada. Max ni se inmutó. Seguía acostado e inerte en el sillón. Estaba inconsciente. Pip recogió el cable de la aspiradora. El plástico raspó con fuerza el suelo y Max seguía sin moverse. Volvió a enrollarlo y salió del closet cerrando la puerta. Sabía que estaba dormido, pero aún así se movió con cuidado, poniendo un pie delante del otro hacia la alfombra, hacia el sillón, hacia él. A medida que se acercaba le empezaba a ver la cara, con una mejilla aplastada contra el borde rígido del sillón, respirando profundamente y silbando por la nariz. Al menos respiraba. Eso era bueno. Pip se acercó a la mesa. Se le erizaron los cabellos de la nuca. Sintió como si él la estuviera mirando, aunque le pesaban los párpados y los tenía cerrados. En uno de ellos empezaba a aparecer un cardenal. Parecía indefenso allí acostado detrás de ella, con una cara casi de niño inocente. La gente siempre parece inocente mientras duerme. Pura, apartada del mundo y de todos sus males. Pero Max no era inocente, ni se acercaba a hacerlo. ¿A cuántas chicas había mirado él así, acostadas, indefensas, delante de él? ¿Alguna vez se había sentido culpable, como Pip, un poco en ese momento? No, qué va. Él era un secuestrador de los pies a la cabeza. Había nacido malo, o se había vuelto malo. Daba lo mismo. Y Pip sabía que eso no era solo por su propia supervivencia. A esas alturas ya lo tenía bastante claro. Había pasado mucho tiempo calculándolo en el lugar oscuro de su cabeza. Esto también era venganza.
El pueblo no era lo bastante grande para los dos, ni el mundo. Uno de los dos tenía que irse y Pip iba a pelear con uñas y dientes. Se acercó y tomó el teléfono de Max con las manos cubiertas por los guantes. Se iluminó en cuanto lo levantó y le dijo que ya eran las 9:19 y que más le valía que se diera prisa. El símbolo en la parte de arriba le indicó que la batería estaba al menos por la mitad. Con eso debería bastar. Pip se dirigió hacia la parte posterior del sillón, silenció el teléfono de Max y a continuación se puso de rodillas y se quitó la mochila. Metió la mano dentro, sacó una de las bolsas transparentes para sándwiches y la cambió por la que tenía en el bolsillo, y por el rollo de cinta americana. Abrió la bolsa para sándwiches, metió el teléfono de Max y la cerró. Se puso de pie con un crujido de las rodillas y se giró hacia la puerta principal. Dejó la mochila en el suelo. Todavía no había acabado. Enseguida volvería. Antes, tenía que darle el teléfono de Max a Jamie y a Connor. Pasó frente a un aparador en el pasillo donde había un tazón de madera lleno de monedas y llaves. Pip buscó hasta que encontró un llavero de Audi y lo sacó. Esas debían de ser las llaves del coche de Max. Las de la casa estaban en el mismo llavero. Pip también las iba a necesitar. Con las llaves en una mano y la bolsa con el teléfono en la otra, Pip abrió la puerta de los Hastings y salió al frío de la noche, cerrando la puerta con cuidado. Bajó por el camino, no sin antes echar un vistazo rápido a las cámaras de seguridad tapadas con la cinta americana. Ella las veía, pero las cámaras a ella no. Bajó hasta Tudor Lane hasta llegar a la sombra del coche de Jamie. La puerta del copiloto se abrió y Nat asomó la cabeza. ¿Todo bien?, preguntó, y el alivio de sus ojos fue muy evidente. Sí, todo bien, respondió Pip desprevenida. ¿Qué haces todavía aquí, Nat? Tenías que irte en cuanto acabaras, ver a tu hermano para tener tu coartada. No iba a dejarte sola aquí con él, dijo Nat con firmeza. No hasta que supiera que estabas a salvo. Pip asintió. Lo entendía. Aunque no habría estado sola, los hermanos Reynolds estaban montando guardia. Pero lo entendía. ¿Estuvo bien?, preguntó Connor desde el asiento de atrás. Sí, está K.O., dijo Pip. Siento haber tenido que pegarle. Nat la miró. Estaba intentando echarme y cerrar la puerta y yo todavía te veía detrás de él, así que no pasa nada, la interrumpió Pip. Puede que hasta haya estado bien. Y me ha sentado de maravilla. Nat sonrió. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer eso. Tienes que irte ya con tu hermano, la apremió Pip con la voz más severa. Es muy poco probable que alguien crea a Max cuando diga que fuiste a su casa para hablar, pero quiero que estés lo más segura posible. Todo saldrá bien, respondió Nat. Dan llevará ya 5 cervezas. Le diré que son las 8:45 y ni se dará cuenta. Kim está en casa de su madre con el bebé. De acuerdo. Pip pasó a mirar a Jamie, que estaba frente al volante. Se inclinó sobre Nat para darle la bolsa con el teléfono de Max. Él la tomó y asintió colocándosela sobre las piernas. Ya lo puso en silencio, informó, y está bien de batería. Jamie asintió de nuevo. Metí la dirección en el navegador por satélite, dijo, señalando el sistema GPS integrado del coche. Luego solo hay que hacer 2 giros a la derecha hacia Green Scene, solo por carreteras secundarias. ¿Tienen los teléfonos apagados? Sí. ¿Connor? Lo miró. Sí, asintió él con los ojos brillantes en la oscuridad del asiento trasero. Lo apagué en casa. No los encenderemos hasta que no estemos seguros. Muy bien. Pip soltó aire. Cuando lleguen verán que la puerta está abierta. No entren. ¿Entendido? No deben entrar. Prométamelo. Prometido, añadió Jamie. No entraremos, aseguró Connor. Los hermanos se miraron. Ni siquiera se asomen a la puerta, simplemente estaciónense fuera, junto a la carretera, indicó Pip. Pase lo que pase, no toquen el teléfono de Max. En el pasto hay varias piedras que delimitan el camino que lleva hasta la puerta. Dejen el celular dentro de la bolsa detrás de la primera roca grande. Déjenlo allí y váyanse. Pip, lo entendimos, dijo Jamie. Lo siento, es que no puede salir mal. Nada puede salir mal. Y no lo hará, la animó Jamie suavemente, para calmarle un poco los nervios. Estamos contigo. ¿Saben qué van a hacer después?, preguntó Pip.
Sí, respondió Connor, inclinándose hacia adelante, hacia el brillo amarillo de la luz del retrovisor. Hay un festival de cine de Marvel que empieza tarde en Wycombe. Iremos allí. Encenderemos los celulares cuando lleguemos al estacionamiento. Haremos un par de llamadas y enviaremos algún mensaje mientras estemos allí. Hay cámaras por todas partes. Todo estará bien. De acuerdo. Pip asintió. Sí, es una buena idea, Connor. Él le sonrió ligeramente y ella se dio cuenta de que estaba asustado porque era consciente de que había ocurrido algo horrible y jamás sabría en qué había participado. Aunque podían imaginárselo. Seguramente lo averiguarían en cuanto saliera la noticia. Pero con tal de que nunca se dijera en voz alta, con tal de que ellos no lo supieran realmente, no cabía la menor duda. Connor no tenía de qué tener miedos. Si algo salía mal, Pip sería la única responsable. El resto estaría a salvo. Estaban en la función de medianoche de una película. No sabían nada. Ella intentó transmitirles eso con los ojos. Una vez que hayan salido de Green Scene, indicó Pip, conduce durante unos 5 minutos y llámame desde el prepago para decirme que el teléfono de Max está colocado. Sí, eso haremos, dijo Connor, enseñándole el viejo Nokia que ella les había dado. Está bien, pues. Creo que ya está todo. Pip se apartó del coche. Dejaremos a Nat en casa de su hermano y luego iremos directo allí, aclaró Jamie arrancando el coche. El ruido del motor interrumpió el silencio de la noche. Buena suerte, le deseó Nat mirando a Pip, durante una milésima de segundo antes de cerrar la puerta. Se encendieron las luces. Pip se protegió los ojos del brillo mientras retrocedía observando cómo se alejaban. Pero solo un momento, no tenía tiempo para pararse ni para dudar, tampoco para preguntarse si estaba arrastrando a todos sus amigos con ella. No tenía tiempo. Volvió a subir corriendo hasta la casa de los Hastings. Tuvo que probar con 2 llaves antes de encontrar la correcta. Empujó la puerta con cuidado. Max estaba inconsciente, pero no quería atentar a la suerte. Dejó las llaves del coche en el suelo del recibidor cerca de su mochila. Así no se olvidaría de tomarlas al salir. Tenía la mente dispersa, descolocada por la amabilidad de Jamie y la preocupación de Nat y el miedo de Connor, pero tenía que volver a centrarse. El plan estaba saliendo bien y redactó una nueva lista mental, la que Ravi y ella habían elaborado con todo lo que necesitaba tomar en casa de Max. 3 cosas. Pip subió la escalera, giró hacia el pasillo y fue al cuarto de Max. Pip sabía cuál era, ya había estado allí cuando había descubierto que Andy Bell vendía droga. No había cambiado nada. La misma colcha vino, los mismos montones de ropa por el suelo. También sabía que detrás de ese póster de Reservoir Dogs, enganchado con una tachuela en el pizarrón de corcho, había una foto de Andy en topless que ella había dejado en la clase de Elliot Ward. Max la había encontrado y la había guardado todo ese tiempo. Saber que estaba allí le provocó ganas de vomitar, y una parte de ella quería arrancar la foto escondida y llevarse a Andy a casa con ella y con su fantasma. La pobre chica ya había sufrido bastante en manos de hombres violentos. Pero no podía hacer eso. Max no debía saber que alguien había estado allí. Pip se fijó en el cesto blanco de la ropa sucia, llena de rebosar, con la tapadera peligrosamente inclinada. Levantó la tapa y revolvió entre las prendas. Menos mal que los guantes se cubrían las manos. A la mitad encontró algo que le serviría, una sudadera arrugada de color gris oscuro con cierre. Pip la sacó y la tiró sobre la cama y luego volvió a dejar el cesto como lo había encontrado. A continuación fue al closet empotrado. Zapatos. Necesitaba un par, preferiblemente unos con un patrón único en la suela. Pip abrió las puertas y se quedó mirando el interior. Buscó debajo del todo en el caótico revoltijo de calzado. Se agachó y metió la mano. Si tomaba los que se encontraban más al fondo, era probable que Max no se los pusiera muy a menudo. Pip descartó un par de tenis negros. Las suelas estaban desgastadas por el uso. Encontró otro par cerca, unos tenis blancos. Les dio la vuelta y siguió con la mirada las líneas en zigzag de la suela. Sí, esos servirían para dejar huellas. Además, no los utilizaba para correr a diario. Siguió buscando entre el montón de calzado hasta encontrar la pareja y la sacó de entre un embrollo de agujetas. Se levantó, y justo cuando iba a cerrar las puertas del closet algo le llamó la atención. Una gorra de color verde oscuro con un tic verde, colgada de una de las jaladeras. Sí, eso también estaría bien. Gracias, Max.
pensó añadiéndola a la lista mientras la tomaba. Con la sudadera gris, los tenis blancos y la gorra entre los brazos, bajó acompasando los pasos con las profundas respiraciones de Max y dejó el montón de ropa junto a su mochila. Una cosa más y se podía ir, lo que más miedo le daba a hacer. Metió la mano en la mochila y sacó otra bolsa para sándwiches. Aguantó la respiración, aunque no hacía falta. Si Max podía escuchar algo, serían los latidos de su corazón lanzándose contra sus costillas. ¿Cuánto tiempo más podía seguir a ese ritmo antes de ceder y rendirse? Caminó en silencio detrás de él hacia el otro lado del sillón donde estaba su cabeza, y escuchó el sonido de las respiraciones que le movían el labio superior. Pip se acercó un poco más y se agachó insultando a su tobillo cuando el crujido del hueso resonó en la sala en silencio. Abrió la bolsa para sándwiches y la sostuvo bajo la cabeza de Max. Con la mano enguantada acercó el pulgar y el índice y con cuidado se los metió entre la melena rubia hasta alcanzar el cuero cabelludo. Era imposible arrancar cabellos con un cuidado extremo, pero era lo que tenía que hacer. No los podía cortar, necesitaba la raíz y las células de piel, porque era lo que albergaba el ADN. Con mucho cuidado agarró un mechón. Jaló hacia atrás. Max resopló. El pecho subió y bajó en una respiración muy profunda, pero él no se movió. Pip notaba los acelerados latidos de su corazón hasta en los dientes mientras examinaba los cabellos atrapados entre sus dedos. Largos, ondulados, con algunos bulbos de piel en las raíces. No había muchos, pero tendría que servir. No quería arriesgarse a hacerlo de nuevo. Bajó los dedos hasta la bolsa para sándwiches y lo soltó. Los cabellos rubios cayeron a él al interior de la bolsa, casi invisibles. Se le quedaron un par pegados a los guantes de goma. Frotó la mano en el sillón para quitárselos, cerró la bolsa y se levantó. En el recibidor guardó la sudadera de Max en la bolsa grande para congelados, los zapatos y la gorra en otra y lo metió todo en su mochila. Estaba tan llena que le costó cerrar el cierre, pero ya tenía todo lo que necesitaba. Introdujo la bolsa con el cabello en el bolsillo frontal y se puso la mochila. Apagó la luz de la sala antes de irse, no sabía muy bien por qué. Las luces amarillas, por muy intensas que fueran, no iban a sacar a Max de su sueño profundo, pero no quería arriesgarse. Tenía que seguir así cuando ella volviera en unas horas. Pip confiaba en las pastillas, como había hecho Max en incontables ocasiones a lo largo de su vida, pero no tenía fe ciega en nada, ni siquiera en sí misma. Pip tomó las llaves del suelo y cerró la puerta al salir. Apretó un botón en el llavero y las luces traseras del coche de Max parpadearon, avisándola de que estaba desbloqueado. Abrió la puerta del conductor, tiró las llaves en el asiento y volvió a cerrar. Caminó hacia la calle y dejó el coche atrás. Se quitó los guantes de goma, los tenía muy pegados por el sudor de las manos, o por la sangre de Stanley. Estaba muy oscuro como para diferenciarlo, y tuvo que arrancárselos con los dientes. El aire de la noche era frío y lo sentía demasiado rígido sobre la piel de los dedos mientras guardaba los guantes en el bolsillo de la sudadera. Su coche la esperaba un poco más adelante, a ella y al siguiente paso del plan. Su coartada.